Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Instinto Criminal. Mi nombre es Giancarlo Calibá y hoy me acompaña un amigo de toda la vida, diplomado en investigación criminal y actualmente estudiante de criminología, Sebastián Solano Esquivel. Bienvenido. Hola, es un gusto y un honor estar con ustedes hoy y con mi amigo Giancarlo. Hoy tenemos un tema muy interesante. Todos conocemos a alguien que nos ha contado alguna experiencia sobrenatural. Alguien lo han asustado por ahí. Pero creo que en muchos casos es la misma mente de uno el que lo asusta. Hoy vamos a hablar de un lugar que tiene fama de que asustan o que pasan cosas sobrenaturales. Además de estas cosas sobrenaturales, tiene una historia muy retorcida y muy misteriosa a la vez. Como dijo Giancarlo, todos hemos pasado por alguna casa donde nuestros padres nos dicen que esa casa está embrujada, ese hotel está embrujado. El Hotel Cecil, Los Ángeles, California, en el 640 South Main Street, en el downtown. En el puro centro de Los Ángeles se ubica. Fue fundado en 1927 y que contaba con 600 habitaciones. También ha sido remodelado y ahora, si no me equivoco, tiene 700, tiene más habitaciones. Pero ¿qué es lo que pasa con este hotel? ¿Por qué hablamos de este hotel? ¿Qué hablamos de actividad paranormal y de qué ha pasado en este hotel? Este hotel tiene muchos hechos que tienen como común denominador el hotel. Tal vez los hechos que han sucedido no han sido estrictamente dentro de él, pero sí lo tienen a él como parte de esos casos. De estos casos. Entonces el hotel tiene su historia. Su fundador apuntaba a que el hotel fuera para una clase social alta, pero gracias a la Gran Depresión que hubo en los años 20 en Estados Unidos, este estatus que tenía el hotel, que en su tiempo costó $1 millón, una muy buena cifra para un hotel hace 100 años. Y todavía hoy lo es. Y todavía hoy lo es $1 millón. Yo les pido que ustedes se imaginen hace 100 años entrar en un hotel en donde todo el lobby era de puro mármol. Mucho lujo. Era mucho lujo. Tenían palmeras, tenían fuentes, espejos, vitrales y tenían estatuas también talladas con mármol. Entonces hace 100 años me imagino entrando en un hotel de estos y el impacto que iba a tener el ver uno de estos hoteles tan hermosos, porque me imagino que en esos tiempos y hoy en día me imagino que tiene que ser hermoso el hotel. Claro, tal vez por fuera vemos fotos y no es tan llamativo, pero fotos de lobby, de la parte de adentro, sí se ve muy lujoso. Ahora, podemos entrar a qué es lo que ha sucedido en este hotel. Tenemos casos de suicidios, tenemos casos de asesinatos, tenemos casos misteriosos, que no son ni asesinatos ni suicidios, sino muertes accidentales bajo circunstancias un poco sospechosas, que nos hacen creer que no son accidentes. Gracias a la Gran Depresión que hubo en los Estados Unidos en los años 20, el hotel fue en picada y sus precios también. Entonces empezaron a tener cierta población dentro del hotel que ya no era de tan alto estrato social. Ya no era tanta las personas adineradas que iban a ese hotel porque tenía fama de que era para empresarios e inversionistas, pero pasó a tener una clientela un poquito más marginada, podemos decir. Sí, de un estrato social más bajo, de otra categoría. Y gracias a esta depresión que surgió en los años 20, esta clientela empezó a hospedarse en el hotel. Se dio el primer caso de suicidio, que fue un huésped llamado W.K. Norton, que murió gracias a las píldoras venenosas que él consumió. Se envenenó solo. Esto fue en el año 1931. Y aquí empieza la ola de suicidios que caracterizó este hotel. Y que le dio hasta el sobrenombre de El Suicida. Entonces hay gente que se tira de las ventanas. Hay un caso particular donde una muchacha se tira y no se muere, sino que caen los cables del teléfono que están en la acera afuera y hasta días después muere en el hospital. Además hay otro donde otra muchacha también se tira de la ventana del 9º piso y le cae encima a una persona que va caminando por la acera y las dos se mueren. Una coincidencia un poco trágica, y aquí se da esta fama que tuvo el hotel que durante 20 años tuvo su ola de suicidios y que en los 60 se le apodó como el suicida. Pero además de esto empezó a surgir un barrio o una zona muy conflictiva y marginal a los alrededores de este hotel, que lo podemos tomar como un factor de riesgo, que era la zona o el lugar, el barrio llamado Skid Row, que contaba con más de 10,000 indigentes, y este lugar, que es en pleno downtown en la zona roja, se caracterizaba por tener
muchos indigentes. Entonces, esto fue otro factor que tuvo el hotel para que cayera en picada. Exacto, y ahora también tenemos no solo casos de suicidas, sino también asesinos en serie que estuvieron hospedados en el hotel por algún tiempo y también víctimas que no se conoce quién fue el autor. Por ejemplo, el caso de la Dalia Negra, que se llamaba Elizabeth Short. Ella fue encontrada en los alrededores del hotel, partida a la mitad, una escena un poco perturbadora para la señora que la encontró. Y para toda la población. Sí, después en general para toda la población cuando se da la noticia, pero ella estaba partida a la mitad y también estaba mutilada. Su cara la habían mutilado, su cuerpo, la habían violado, la habían golpeado. Presentaba hematomas en todo el cuerpo. Si ustedes tienen la oportunidad pueden investigar un poco y ver la imagen de Elizabeth Short, cómo era y cómo la dejaron, ¿verdad? Era una mujer preciosa. Era una mujer muy hermosa. De hecho, a ella se le veía muchas veces. Por eso es que se toma en cuenta el común denominador del hotel, porque a ella se le veía muchas veces tomándose un trago o una copa dentro en el bar del Hotel Cecil. Entonces, por eso es que este caso se toma como parte del hotel, como parte de toda la historia del hotel. Porque ella frecuentaba este hotel, frecuentaba el bar y también ella perseguía una carrera de actuación en Hollywood. Ese era el objetivo por el que ella estaba en Los Ángeles. Hollywood tiene la naturaleza de que muchas personas llegan ahí con la fe de llegar a actuar en películas, pero como que la vida te golpea con la realidad y no puedes. Entonces ella tenía este sueño. Pero era una camarera. Ella fue encontrada con un nivel de tortura casi que inhumano, no podemos pensar. Ella tenía cortes, tenía la cara llena de moretes, fue algo sumamente trágico. Sí, ella también en el estómago le encontraron que había sido obligada a comer excremento, también le arrancaron el corazón, el vaso y los intestinos. Además, el cuerpo fue encontrado totalmente drenado. Ni una sola gota de sangre encontraron de ella. Entonces vemos que el perpetrador de este acto criminal conocía muy bien su trabajo y sabía muy bien cómo deshacerse de muchas pruebas para la investigación. Y que hasta el día de hoy no apuntan a nadie. El caso de Elizabeth Short es un caso que no tiene resolución y al parecer no ha tenido una resolución. Es un caso... Han pasado más de 50 años. Han pasado más de 50 años. Más de 60, casi 70 años. Creo que es el caso más crítico, más famoso. Tal vez más violento. Más violento, más famoso de ese hotel. Y con este caso, el hotel empieza a crear la fama de que ya no es solo un área o un punto para suicidarse, sino que también tiene esta fama de que, bueno, aquí hubo o fue parte de ese hotel de un asesinato atroz, de un asesinato cruel e inhumano. Entonces, aquí empieza Y no solo uno, porque viene otro que es de una operadora telefónica que trabajaba en el hotel y la encuentran en su habitación estrangulada, golpeada, violada, apuñalada y además la habitación la saquearon por completo, le robaron todo lo que tenía. Esta señora era una operadora telefónica retirada en los años de 1964. Era conocida y apreciada por todos los residentes permanentes del hotel. Ella, así como mencionó Giancarlo, ella fue violada, fue apuñalada, fue golpeada y esto nos indica que ya en el hotel ya presenció un acto o un hecho de esta índole. Ya en el hotel tuvo su primer asesinato registrado, que fue de esta señora Osgood. Entonces, sí, Osgood era el apellido. Goldie Osgood. Era ya la primera persona que había sido asesinada dentro del hotel. Después tenemos los casos de 2 asesinos en serie que estuvieron hospedados en el hotel por algún tiempo y tuvieron acción criminal en ese tiempo que estuvieron hospedados en el hotel. El primero es un descendiente mexicano, Richard Ramírez, que nació en El Paso, Texas, de padres mexicanos de Ciudad Juárez, un padre que fue parte de la policía en esa ciudad y también era un abusador de su familia. Él maltrataba a sus hijos y a su esposa. Entonces aquí tenemos el primer antecedente donde Richard fue abusado en su infancia por su familia, por su padre. Es el primer factor de riesgo que podemos encontrar de Richard Ramírez, en donde sí, primero viene de un lugar que tiene la fama de ser uno de los más violentos en México y creo que en Latinoamérica. Y hasta el mundo. Ciudad Juárez es un lugar muy peligroso y encontramos que fue su primer factor de riesgo, que fue que él viene de un lugar un poco conflictivo. Entonces, él nace en El Paso, Texas, y él se muda a California. Ahí es donde él empieza a hospedarse en el Hotel Cecil. Y en donde gana un apodo también
también, que le llaman el acosador nocturno, The Night Stalker. Exactamente. Porque él salía en las noches a buscar a sus víctimas, a cazar. Richard Ramírez también tiene un antecedente, o él admitió ser satanista. Entonces ya podemos encontrar que él tenía sus comportamientos desviados ya a la hora de llegar a California. Sí, incluso, vamos a ver, algunos de los crímenes los podemos catalogar como organizados y otros desorganizados, porque él creía que Satanás lo iba a librar de que la policía lo encontrara. A proteger. Que lo iba a proteger. Entonces incluso él dejaba las armas homicidas en las escenas por esta creencia de que él no lo iban a encontrar gracias a su creencia religiosa. Ahora, ¿cuántos crímenes cometió Richard Ramírez? Entre los años 1984 y 1985, en el área de Los Ángeles, se le atribuyen 14 asesinatos, 5 tentativas de asesinato, 9 violaciones, de las cuales 3 fueron a menores de edad. Además de esto, 2 secuestros a niños, a los cuales lo que hacía era dejarlos a cientos de kilómetros de sus hogares, solo por el placer de verlos sufrir. Era una persona estrictamente criminal, era cruel. Era cruel. Una persona no está en su estado mental pleno a la hora de hacerle algo así a un niño. También no solo con los niños, sino con las violaciones. 3 de ellos fueron menores. Él podemos decir que era un psicópata. A él no le importaba si era menor o mayor. Él simplemente veía a una víctima vulnerable, una persona vulnerable, y él cometía estos actos. Sí, además de esto se le suman 5 robos y 14 allanamientos de morada. Entonces tal vez no fueron hechos aislados, sino que él, dentro de un allanamiento de morada, encontraba a la dueña de la casa y la violaba. Y además se encontraba con el esposo y lo asesinaba. Era un cóctel de hechos criminales en donde él, en un hecho, realizaba muchos crímenes. Entonces podría violar a la dueña del hogar, o matar al dueño del hogar, o robarle a la casa. Robarle. Sí. Entonces él tenía muchas emociones naturalmente desviadas, que eran incorrectas y lo siguen siendo incorrectas, pero siento yo que él se dejaba llevar mucho por sus emociones y hacía todos estos actos. Además, Giancarlo investigó sobre un primo que él tenía, que es... Sí, este primo que fue veterano en la guerra de Vietnam, y él volvió de esta guerra muy orgulloso de sus crímenes de lesa humanidad que había cometido allá, donde violaba a las mujeres vietnamitas, donde las golpeaba y las terminaban asesinando, y él le contaba estos detalles a Richard. Entonces Richard tuvo mucha influencia de este primo cuando se sentaban a fumar, a consumir drogas, mientras le contaba estos detalles de forma muy orgullosa, como si fueran grandes logros, triunfos para él. Entonces él, tal vez la percepción de la violencia la tuvo de una forma positiva. Para él la violencia tal vez era una forma positiva de descargarse o de actuar. Además de ser su mecanismo de defensa, era su mecanismo para relacionarse con su entorno. Entonces él llega a ser una persona muy desorientada. Exactamente, el primo no fue el mejor ejemplo. El primo no, y él tampoco. Además de todos los antecedentes que tuvo en la infancia. Es algo donde el resultado iba a dar negativo. Claro, después él fue condenado a 19 penas de muerte, la cual murió esperando. De hecho, no lo ejecutaron, sino que él murió por insuficiencia hepática. Entonces muere por causas naturales, y más adelante vamos a ver un ligamiento a uno de los casos misteriosos del hotel, porque él muere el mismo año que una víctima en el hotel, en el año 2013. Entonces eso es un dato curioso. Y un hecho o un tema muy importante es que al recepcionista del hotel le preguntaron sobre Richard Ramírez, y él les comentó que él visitaba mucho el barrio o la zona de Skid Row. Podemos pensar que por su comportamiento y por su adicción a las drogas, él merodeaba a este barrio para buscar las mismas. Claro. Es una zona roja. Entonces él, a la par de donde él vivía, que era en el Hotel Cecil, él tenía en donde conseguir todas estas las drogas que él consumía, y me imagino que hasta las mismas armas, porque si investigamos un poco, él tenía un modo operandi donde él utilizaba distintas armas como los cuchillos, las pistolas, machetes. No tenía una de preferencia. No tenía una de preferencia, sino que lo primero que encontrara como arma, también los martillos, él utilizaba. Entonces, sí, es un tema muy importante que él también pasara mucho en este lugar. Sí, en el barrio de Skid Row, en la zona roja de Los Ángeles. Después tenemos otro caso de otro asesino en serie que estuvo hospedado en el hotel, cuyo nombre era Jack Unterweger, nacido en el año 1950 en Viena, Austria.
Austria, él fue un asesino en serie de prostitutas en Europa. Mató a 12 prostitutas, a las cuales las violaba y después las estrangulaba con su propio sostén. Y no solo las violaba, sino que también las golpeaba, las humillaba y por último tenía una firma que era estrangular. Y estrangular con su propio sostén. Después, por estos 12 asesinatos de estas trabajadores del sexo, a él lo condenan a una cadena perpetua en Europa, de la cual él sale en libertad gracias a que empieza una carrera literaria, con las cuales al parecer se ganó la confianza de las personas que tenían la decisión en sus manos de su libertad y se la gana. Se gana salir en libertad en el año 1990 y con sus trabajos literarios se gana un trabajo también con una revista que lo manda a investigar un crimen en Los Ángeles. Es un dato muy importante porque él, además de ser un asesino en serie en Europa, también se educa y logra convencer a todos de que él llega a reformarse, de que es una persona distinta. Llega a ser un ejemplo de la rehabilitación de privados de libertad y lo muestran de esa forma en televisión. Entonces se gana cierta reputación con esta situación y empieza a patrullar la zona roja de Los Ángeles con un oficial de policía para investigar este crimen, con lo que él empieza a moverse alrededor del Hotel Cecil, donde al final termina cometiendo 3 asesinatos más de prostitutas también. O sea, él no se reforma, él logró engañar a todo el mundo y cuando va a Estados Unidos un año después de que lo dejaran libre en 1991, él comete 3 asesinatos con el mismo modo de operar, la misma forma que es hacia trabajadoras sexuales. Él va, me imagino que el lugar de Skid Row llegó a ser como su lugar perfecto porque era un lugar lleno de víctimas vulnerables, un lugar marginado, y el hotel, ¿verdad? El Hotel Cecil como el punto. El común denominador, nuevamente. El común denominador. Su base de planeación. Entonces, el Hotel Cecil vuelve a ser parte de estos hechos y un misterio más. Bueno, no un misterio, sino un asesinato más. O 3 asesinatos. Un asesino más. Un asesino en serie más que comete 3 asesinatos en Los Ángeles, en California. Después, en el año 92, el 27 de febrero, él es arrestado por el FBI y es extraditado a Austria, donde a él lo condenan nuevamente a cadena perpetua. Y él esa misma noche se suicida de la misma forma en que había matado a sus víctimas. Toma los cordones de sus zapatos y su faja, su cinturón, y se ahorca en su celda. Entonces, él sabía que ya no iba a engañar a nadie más, sabía que ya su destino estaba escrito, ya él no iba a salir nunca más de prisión y tampoco lo iba a intentar. Tampoco, porque ya le dieron a él una oportunidad, no funcionó claramente y él sabía que no iba a salir más de prisión. Supongo que el único placer de él, o de los pocos placeres que tenía él en la vida, era de asesinar a trabajadoras sexuales, y como parte de su firma se termina estrangulando en su celda. Entonces él siempre, su método de operar hasta con él mismo, fue estrangularse. Sí, nunca abandonó su modo de operar, nunca abandonó su firma, se mantuvo fiel a eso. Bueno, se nos va el tiempo. Yo creo que es un tema que podemos abarcar en una segunda parte porque todavía tenemos para hablar de eso. Exactamente. El caso del Hotel Cecil no es un caso, el Hotel Cecil es un común denominador, se dan casos adentro de él, pero tiene muchos casos y todos los casos tienen mucha información. Entonces, o tal vez mucho que analizarles. Y mucho que analizar. Entonces, el poder hablarles de este hotel toma su tiempo. Así es, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Sebas, gracias por acompañarme con este caso del Hotel Cecil. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y nos escuchamos en el próximo episodio, en la segunda parte del Hotel Cecil.